¿Qué tal, amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañe nuevamente a su programa Mujeres a Bordo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante, como todos los temas que abordamos aquí en su programa, porque hoy es algo que, además de ser interesante, es de humanismo, de caridad, incluso lo podemos mencionar, porque nos acompaña la doctora Telma Dragustinovich Álvarez, quien es la directora del Centro Estatal de Transplantes aquí en el estado de Tamaulipas. Doctora, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Norita, por la invitación. Y bueno, pues para iniciar la plática, quisiera que arrancáramos con una explicación de qué es lo que se hace en el Centro Estatal de Transplantes, que luego a la vez pues redunda en vida para los tamaulipecos que requieren de algún órgano y que a través de estos trasplantes, bueno, pues pueden recuperar a lo mejor mejor calidad de vida, pero de manera particular la vida, doctora. Es correcto. Bueno, el Centro Estatal de Transplantes de nuestro estado es un enlace, digamos, al Centro Nacional de Trasplante, que es el órgano rector que rige ¿sí? a todos los hospitales que cuentan con una coordinación de donación de órganos y tejidos para fines de trasplante, como bien lo mencionas. Nosotros a nivel estatal evaluamos, supervisamos, apoyamos, difundimos todos los temas sobre donación y trasplante, ¿verdad? Asimismo también hacemos la supervisión a todos los hospitales que cuentan con estas coordinaciones activas cuando están en proceso de obtener un órgano o tejido. Sé que usted es de las personas que dieron inicio al primer esquema de trasplantes aquí en el estado de Tamaulipas. No recuerdo el año, ahorita no lo va a comentar usted, pero platíqueme, ¿cómo va Tamaulipas avanzando? ¿Cómo ha tenido que retroceder para poder estar pues en el tema de la donación, incluso la procuración de órganos? Mira, a mí me tocó justamente, como bien dices, iniciar este proyecto en el 2008 en el Hospital General. En ese entonces estaba el doctor Américo Villarreal, actualmente pues, como director del... No, él era, en ese entonces, él era nuestro subsecretario de Salud. Okay, sí, y él fue el que impulsó este programa. En el 2007 se aperturó como tal. Yo entré en diciembre del 2007, pero en funciones como tal fue hasta enero del 2008. Nos tocó empezar en el Hospital General a hacer procuraciones y los primeros trasplantes tanto de riñón como de córnea. Iniciamos con córnea, con el doctor Héctor Díaz Guzmán, con el doctor Aquino en su momento, pero luego se quedó solamente el doctor. Entonces empezó un proceso de picar piedra, sí, porque obviamente es un tema, como bien dices, de muy buen trasfondo, pero sin embargo no tan sencillo. Sí, tiene mucha normatividad, ¿no? No, deja eso. Es de difícil que la gente lo acepte como aceptamos que tu familiar necesita una cirugía para apéndice, ¿no? Ajá. Ah, sí, hay que hacérsela, ¿no? Aquí es complicado el tema y no es de acceso a todo mundo, ¿eh? Entonces empezamos en el 2008 o 2007, con el apoyo del doctor, empezamos a trabajar también el doctor Alcocer, Rodríguez Alcocer, como nefrólogo, fue el pionero junto con el doctor Américo para hacer todo esto. Y empezó a crecer el programa. Fortalecimos nosotros el general, pero así como se fortaleció el general, también hubo otros hospitales que empezaron a realizar estos procesos, como el infantil, como el Canseco en su momento. Se abrió el HRI, también en esas épocas empezó a funcionar el HRI. El team de trasplantes, tanto para órganos de riñón, que es lo que nosotros nos procuramos, como córnea, también había parte de ese team de trabajo en el HRI, entonces hacíamos el trabajo muy a la par. Tuvimos esporádicas donaciones en otros hospitales que tenían también licencias actualizadas, validadas por el Centro Nacional de Transplantes. Y bueno, se mantuvo el general como el puntero, digámoslo así, en donación de órganos y tejidos por muchos años, hasta que nos llegó la pandemia.
que detuvo todo, cerró hospitales y cuanto, muchas áreas, ¿no? La pandemia fue un parteaguas en el tema de donación y trasplante. La verdad, la pandemia detuvo el programa un año. Sí. Y cuando se reactivó, bueno, pues tardó en volverse a ir levantando, pero en eso estamos, Norita. Justamente la función que ahorita a mí me encomendó el doctor Vicente Hernández, me dio justamente este cargo por la experiencia que yo ya había tenido como coordinadora de donación en este hospital. Y bueno, la intención de él es justamente replicar este modelo que funcionó muy bien en el Hospital General y ayudar a estos hospitales que tienen estas licencias a que repliquen esa dinámica que teníamos en el General. Okay. Sí, sin que nos metamos ahorita tanto en lo de las estadísticas y cifras de cuántos trasplantes han realizado aquí en el estado de Tamaulipas en estos años que tiene el programa, quiero que nos explique, doctora, ¿qué podemos hacer para decir, yo quiero ser un donante? Se dice que falta mucha cultura de que como ciudadanos no aceptamos la donación aún, no la aceptamos, y a lo mejor si yo la acepto, mi familiar no, y cuando yo muero, pues van a decir, no le haces nada y no hay donación. Platícanos un poquito de qué tenemos que hacer para ir elevando esta aceptación, como lo mencionaba hace un momento. Fíjate que sí nos hace falta la difusión, efectivamente es un tema tabú también, hay muchos miedos y cosas que hay de trasfondo que la gente piensa o cree, y eso va generando ese temor a aceptar la donación, ¿verdad? En su momento, o simplemente el tema de la muerte, cuando hablamos de la muerte, no toquemos el punto, ¿no? Sí. Pero cuando está para poder ser donante, ¿sí? Tendrías que estar dentro de un donante de órganos o tejidos, ¿verdad? Tendrías que haber fallecido dentro de un hospital. Cuando fallece una persona dentro de un hospital, por la causa que haya sido, pero el simple hecho de que fallezca una persona, pues pone en vulnerabilidad a la familia, ¿verdad? La familia está sufriendo una pérdida y no asimila muchas veces así de rápido que esa persona ya se fue. Entonces, si esa familia nunca habló del tema de donación, si esa persona fallecida nunca tocó el tema con su familia de que él hubiera querido donar o ella hubiera querido donar, la pregunta se les hace a la familia. Entonces, si la familia no tiene ningún conocimiento sobre los deseos de esa persona, la decisión no es sencilla. Sí. Es muy dura porque además ellos están vulnerables. Entonces, la intención de la donación es justamente disminuir el dolor que en ese momento viven y no aumentarlo, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que nos ha tocado vivir en estos años es justamente ese desconocimiento, pero ahí te va. A veces, aunque el familiar desconozca el deseo de la muerte, del deseo de su familiar sobre el tema de donación, su comportamiento de vida de esa persona fallecida puede determinar que el familiar decida donar o no donar. Hay que ser claros en el punto. Para poder llegar a esa familia hay que estar preparados en el tema. Por eso existe la figura del coordinador hospitalario de donación, que es un médico, puede ser un médico general o puede ser un especialista, que tenga esa formación para poder abordar a la familia en ese tema. Entonces, en conclusión, si nosotros hacemos una difusión correcta sobre el tema y a nosotros nos gusta la idea de poder donar cuando muramos, si algo de nosotros sirve, porque es lo que mucha gente dice, si algo sirve, lo que sirva, tómalo, ¿eh? Sí. Si nosotros hacemos esa conciencia en la población y lo hablas como un tema de quién se va a quedar con el terreno, ¿verdad? Cuando tú no estés, quién se va a quedar con ese terreno y lo platicas. También es bueno que tengamos esas pláticas. ¿Para qué? Para cuando estemos en la postura de tomar una decisión de este tamaño, no batalle la familia y decida realmente lo que yo quería hacer. Ahora, también podemos decir que no. O sea, también podemos decir, no, es que a mí yo no comparto. Perfecto. Sí. También mi familia lo sabe y lo puede externar. Muy bien. Y por ejemplo, hay una gran diferencia entre los órganos que se pueden donar de una persona que ha fallecido en un hospital
y qué tipo de órganos. Y otra muy diferente es la donación que hacen los familiares de un paciente que necesita, particularmente, pues, no sé, riñón, hígado, que es lo que se podría... es correcto. De un donante vivo, ¿sí? Exacto, sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Te refieres? Bueno, pues puede ser un familiar directo, puede ser el esposo o la esposa, puede ser un amigo muy cercano, pero aún así, fíjate, la ley sí nos obliga a hacer una evaluación en global. ¿Por qué? Porque las donaciones deben de ser, aunque sea familia, debe de ser sin fines de lucro. Sí. No debes de tener ningún beneficio por el hecho de donar, más que el hecho de quererle salvar la vida a esa persona que tú amas. Entonces, hay un protocolo que se hace, que es un protocolo muy complejo. Pasa el paciente por múltiples estudios para determinar que es receptor de un órgano, y 2, pasa por tratamiento psicológico y psiquiátrico, no nada más él, también la persona que va a donar. Y en este inter te estoy hablando que puede tardar un protocolo hasta un año, ¿sí? Y en ese año la persona que quiso donar o que quiere donar se puede echar para atrás con la mano en la cintura, ¿sí? Y entonces ahí se pierde la oportunidad de la donación, pero no se trunca, porque ese paciente a lo mejor en ese momento tenía la oportunidad de recibir un órgano de vivo relacionado, pero igual si no hay un donante de vivo relacionado para ese paciente y el paciente está en condiciones de mantenerse en diálisis o en hemodiálisis, que es lo más frecuente, se puede cambiar a la lista de espera de cadáver. Entonces ahí viene la donación cadavérica. Sí. Y por ejemplo, hemos visto últimamente, lo mencionábamos antes de entrar aquí a la plática, en el Seguro Social hemos visto ya varias donaciones múltiples. ¿Multiorgánicas? Sí, y obviamente que eso pues trae grandes beneficios, ¿no? Y han sido ya varias. ¿Cómo andamos en este tipo de trabajos? No sé si ustedes acá como sector salud aquí en Tamaulipas también tengan este sistema de procuración de órganos en sus hospitales estatales. Sí, el instituto como tal, nosotros solamente podemos, digamos, vigilar que su actuar esté dentro de lo normado por la ley. Sin embargo, ellos legalmente tienen su propia coordinación nacional, sí, y ellos, todo lo que se dona dentro de sus hospitales, tanto órganos como tejidos, se envían a hospitales IMSS, ¿verdad? Hay una diferencia solamente en estos casos. Cuando hay una urgencia nacional o una urgencia prioritaria de un tejido, ahí sí, el órgano o el tejido que salga primero, ese órgano, independientemente si es IMSS, si es Pemex, si es el hospital que sea, va a recibirlo la persona que está en esa urgencia nacional. Okay. Pero si es una donación normal, si no hay ninguna urgencia, no hay una prioridad, el instituto reserva todos sus órganos y sus tejidos para sus propios derechohabientes. Nosotros como salud también tenemos donantes multiorgánicos. De hecho, este año tuvimos la primera donación multiorgánica después de casi 2 años en el Hospital General, y se obtuvieron 2 riñones en esa procuración, y estos 2 riñones están ahorita funcionando perfectamente en pacientes en la ciudad de Monterrey, porque allá se enviaron esos órganos. Entonces, también nosotros somos, digamos, proveemos a otros hospitales si nuestro hospital no tiene pacientes para trasplante, porque ahí van ahorita. Muchas veces dicen, no, es que yo estoy en una lista de espera y yo soy el número 1. Pues no, realmente no existe una lista de espera, existe un registro nacional de trasplantes. ¿Qué se refiere a esto? Si yo soy un paciente que está en espera de un riñón, y sí, efectivamente yo entré hace 3 años, 2 años a la lista, pero soy B positivo, ¿sí? Y hace un mes entró un paciente A positivo o negativo o positivo, que es el más común, o positivo, y se obtuvo una donación cadavérica, y esa donación fue de un O positivo. Entonces, ¿cómo se hace la selección? Sí. Por grupo de sangre, no porque yo tenga 5 años, 3 años, 2 años. No. Y ahí va la otra.
suponiendo que sean 3 O positivos que están listos para, su protocolo está completo y están listos para trasplante. Entonces se hacen pruebas de histocompatibilidad a los 3 y los 3 son compatibles con el órgano, vamos a poner el escenario. ¿Qué pasa? Entonces sí me voy al Registro Nacional de Trasplante y evalúo quién es el más antiguo de los 3. Y entonces ahí sí, ¿sabes qué? El órgano va para el más antiguo y luego el que sigue más antiguo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de que el Centro Nacional de Trasplante hace que estos procesos sean transparentes, ¿verdad? Y que todos tengan el acceso. Ok, cuando hablan de donaciones multiorgánicas de un cadáver, obviamente, además de los de riñones, obviamente corazón, ¿qué es donante? ¿Qué se puede donar de un cadáver? Cuando es una muerte por neurológica o daño en nuestro cerebro, que se llama muerte encefálica en terminología médica, podemos donar todos nuestros órganos sólidos, que serían corazón, hígado, riñones, páncreas, intestino, válvulas cardíacas, ya entrando en tejidos y válvulas y eso, córneas, que serían 2 córneas, podemos donar nuestra piel y podemos donar nuestro hueso. En total se benefician más de 80 personas por una donación multiorgánica completa, ¿verdad? No siempre logramos eso, Norita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay, como bien los decía desde un principio, estas muertes son dentro de un hospital. Y obviamente el paciente que tiene una lesión neurológica que lo lleva a la muerte, ¿verdad? Pues no siempre está en las condiciones idóneas, dependiendo de la causa de la muerte. Sí. Pero bueno, hay órganos que se van deteriorando y obviamente se pierde la oportunidad de la donación. Y aparte hay tiempo, ¿no? Muy limitado. Los pulmones también se donan, ¿verdad? Sí. Ya tenemos programa activo en Monterrey y está funcionando muy bien. Okay. Bueno, por medio del Instituto Mexicano de Seguro Social. Okay. Y por ejemplo, hay tiempos no cortos para que se puedan hacer estas donaciones, o sea, sí. Lograr la autorización de los familiares para que se puedan hacer. Bueno, te concluyo nada más con la pregunta inicial. Sí. Okay, sí. Esa es una donación multiorgánica por muerte encefálica, es la única manera que podemos donar órganos. ¿Y cuál es la más común? La parada cardíaca. Okay. Cuando nuestro corazón se detiene, ¿sí? Entonces podemos donar solo tejidos. Podemos donar piel, córneas y huesos, ¿verdad? Okay. Y válvulas cardíacas en el caso que los pacientes, los familiares acepten también las válvulas cardíacas. Okay. Los tiempos, me preguntas de los tiempos. Bueno, depende de cada donante, porque hay lesiones muy graves que pues llevan a la muerte o a la parada cardíaca o muy rápido a esa persona que pudiera ser donante. Pero si los médicos logran un mantenimiento idóneo para mantener los órganos, podemos prolongar un poco más los tiempos. Pero lo idóneo es que en el momento en que se certifica la muerte, se tiene que hacer el abordaje para que la familia acepte. Y si la familia acepta, bueno, pues es una logística muy importante en donde viene, si se lograra, por ejemplo, como sí lo hemos logrado nosotros en el general, hemos logrado donaciones de corazón. Sí. Es una logística muy grande porque el corazón solamente tiene vida a partir de que lo tomas 4 horas. Entonces hay que correr. Y estos programas solamente los tenemos en las grandes ciudades, como sería Nuevo León, México, ¿verdad? Guadalajara, exactamente. Sí. Entonces, pues depende del hospital que haya aceptado este órgano o la necesidad inminente del órgano, pero es una logística y es una movilización de más de 100 personas para que logre llegar ese órgano a la persona. El hígado también tiene un tiempo, son 8 horas, también es correr.
Y bueno, pues los riñones son más ecuánimes, nos aguantan un poquito más, nos pueden aguantar de 12 a 24 horas. Okay. Y las córneas son bien buenas y bien nobles. Ellas resguardadas en el medio de preservación correcto, nos pueden durar hasta 15 días antes de su trasplante. Muy bien, ok, pues interesantes los datos, doctora. Y bueno, platíquenos ahora sí, ¿cómo andamos en cuanto a estos procedimientos? Habíamos comentado de que se habían detenido. ¿Cuánto llevamos en el tiempo del programa? Creo que son más de 300. Platíquenos cómo andamos por ahí. Sí, llevamos, ahorita en la actualidad llevamos 362 procesos o donaciones concretadas, porque ahí te va. Hay una diferencia entre donaciones concretadas y donaciones no concretadas, porque ¿cuál es la diferencia? Concretadas es que sí obtuvimos un órgano, un tejido, y no concretadas es que a lo mejor te donaron, pero no alcanzamos a tomar, no se pudo lograr tomar. Pero bueno, sí. Concretadas hemos logrado a partir del 2008 a la fecha 362 donaciones. Hemos obtenido más de 800 órganos y tejidos para fines de trasplantes. Y hasta el 2020 llevábamos 354 o 55 donaciones concretadas en nuestro estado, ¿verdad? En el 2021 solamente se hicieron, 2021 se hicieron solamente en salud 6 y en IMSS se hicieron en el 2022 19. Salud no tuvo donaciones ese año. Pero bueno, este año volvemos con el pie derecho. El IMSS lleva muy buen número de donaciones este año, lleva 14 donaciones y el Salud llevamos ahorita 3, pero con la firme convicción de que vamos a terminar un año con muchos donantes. Oye, obviamente esa cantidad de donaciones incluye pacientes vivos relacionados y... No. Y es puro cadavérico. Puro cadavérico. Oh. Sí, puro cadavérico. En este año no hemos tenido trasplantes ni de vivo relacionado, pero sí hemos tenido trasplantes de córnea. Sí. Reactivamos el programa de córnea. En el 2022 no tuvimos ningún trasplante de córnea en el estado. Y ahora este año, gracias a Dios, llevamos 4. Obviamente eso provoca que haya personas que están esperando una cirugía. Claro. Y estas personas obviamente no ven absolutamente nada. ¿Cómo es la situación para necesitar un trasplante de córnea? Una córnea. Bueno, puede ser un niño. Ajá. Un niño, hay una patología muy recurrente que nosotros vemos mucho en el hospital, que es el queratocono. Es una patología que va generando que la córnea, si se la imaginan, es como un lente pupilente. Sí. Entonces, imagínense que en lugar de ser así convexa, ¿verdad?, redondita, sea picuda. Por eso se llama queratocono. Ajá. Ese tejido se va haciendo picudo, y la visión del paciente es la punta del cono. Entonces, llega un momento en que el paciente no ve más que lo que se acerca a su mano, o sea, nada. Sí. Entonces, esa es una de las patologías más frecuentes que tenemos nosotros para poder trasplantar estos pacientes. Este paciente puede empezar a los 6, 7, 8 años y para los 15 años ya está completamente ciego. Ajá. Olvídate ya escuela, trabajo, sí, vida, nada, ¿verdad? Estos pacientes se trasplantan, se puede esperar, normalmente el doctor tiende a esperar un protocolo de un año entre trasplante y trasplante, sí. Pero a veces si el paciente evoluciona súper bien, a los 6 meses ya le estamos trasplantando su otro ojo, okay. Y entonces él empieza a recuperar su vida completamente. Otra de las patologías que vemos con mucha frecuencia es la queratopatía bulosa. Eso es más frecuente en los adultos mayores, que se va opacando su córnea por a veces procedimientos que se les realizan para mejorar su visión, por ejemplo, los lentes intraoculares. Ah, sí. Sí, es muy común en el adulto mayor y entonces generan lesiones, esas cirugías generan lesiones a veces en sus córneas y las opacan. Entonces, aunque ellos vean, como su córnea está opaca, no ven nada. Sí. Entonces se trasplantan también estas patologías con mucha frecuencia. Otras que son muy urgentes, por ejemplo, una úlcera causada por un herpes. Okay. ¿Sí?
genera que la córnea se adelgace y puede llegar a vaciarse el ojo. Entonces esas, por ejemplo, se convierten en urgencias prioritarias de tejido, que es lo que te comentaba ahorita. De hecho, nosotros acabamos justamente de tener una y al paciente aparentemente le fue muy bien con la urgencia que se dio, se le trasplantó y la paciente va muy mejorada. Pero esas son urgencias. Ahora, también hay accidentes, ¿verdad? Que chocaste, te pegaste, te laceraste. A mí me tocó un policía, una esquirla, ¿verdad? Una esquirla, y obviamente pues nos llegó con su lesión bastante grave y se trasplantó sin mayor problema. Otro paciente que la cal, le cayó cal en el ojo y le quemó su ojo y entonces también generó una lesión en la córnea. O sea, todos podemos, ¿sí te das cuenta? O sea, cualquier paciente puede llegar a necesitar una córnea. Ok, y por ejemplo, obviamente por la cantidad de que son, bueno, no, los riñones también son dos, pero hacen más trasplante de córnea. ¿Es más necesitada, más demandada que por ejemplo los riñones? Te voy a decir algo. La realidad es que los órganos sólidos son los trasplantes más necesitados o inminentes o urgentes, pero el corazón, el hígado, no te dan mucha oportunidad, Norita. Entonces, ¿por qué las listas son cortas o los registros son cortos? Porque el paciente se te muere en el camino. En la espera de ese órgano, se te muere. Entonces, a diferencia del riñón, el riñón obviamente es un órgano pues muy noble que puede estar conectado a una máquina y puedes prolongar el fallecimiento de esa persona, no su deterioro, pero sí el fallecimiento de esa persona. Tienen una calidad de vida muy triste los pacientes con insuficiencia renal de muchos años. Entonces, esa es la diferencia entre por qué hay menos registro de pacientes en espera de un corazón y un hígado que de un riñón. Y obviamente hay muchísimos pacientes, hay más de 7,000 pacientes en espera de córnea, porque por lo que te comento, o sea, cualquier persona puede necesitar un trasplante de córnea por diferentes circunstancias, y no como tal por alguna enfermedad de base. Muy bien. Aquí en Tamaulipas son varios los hospitales que hacen estos procedimientos. ¿En dónde un ciudadano que enfrente problemas de salud o que diga, a lo mejor yo necesito acercarme a alguien porque necesito un trasplante, cómo acercarse con ustedes? Bueno, yo los invito a que se acerquen al Centro Estatal de Trasplantes. Estamos aquí en la colonia, ¿cómo se llama? A un costado de la Cruz Roja. Exactamente, atrás de la Cruz Roja, en el Centro Estatal de Transfusiones, que se llama Calamaco. Calamaco. Lomas de Calamaco se llama la colonia. Y bueno, nosotros podemos asesorarlos con todo gusto, porque se nos han acercado muchas personas en busca de una respuesta, y algunos son de hígado, algunos son de corazón. Entonces los orientamos para que ellos sepan en dónde dirigirse. Los trasplantes que sí estamos nosotros realizando en nuestro estado es córnea y riñón. Muy bien. Y por ejemplo, en los hospitales, obviamente, ¿todos tienen sus permisos o cómo trabajan ahí para poder hacer las operaciones, los trasplantes? Lo más común que vemos nosotros aquí es, por ejemplo, el infantil, el general y el de especialidades. Es correcto. Sí, de hecho, en el estado existen 16 licencias otorgadas entre hospitales públicos y hospitales privados. No todos procuran, no todos trasplantan, algunos solo procuran. Entonces, pero los hospitales generales, por ejemplo, todos están autorizados para procuración y para trasplantar córnea y riñón. Sin embargo, no todos los programas o todos los hospitales están activos como tal. Están autorizados para la donación, pero no están habilitados en este momento para trasplante. Los únicos que están habilitados para trasplante, como bien dices tú, son el general, el infantil y el de alta especialidad, pero en diferentes trasplantes. Sí. El general solamente está trasplantando en este momento córnea. Y el HRI solo está trasplantando riñón. Y el infantil solamente está trasplantando riñón en este momento. No han cerrado su programa de córnea como tal,
pero realmente ellos ni siquiera lista de espera tienen, afortunadamente. Ok, y ahorita, por ejemplo, en Tamaulipas, que digo, dice usted que no se debe de llamar lista de espera, pero bueno, ¿cuántos pacientes están en este registro? En este registro, sí. Bueno, de córnea tenemos 21 pacientes en espera de trasplante, 17 de los cuales están en el general y 4 que tenemos en Laredo, que es el otro hospital que trasplanta córnea, y el general de Laredo. Y de riñón tenemos en protocolos ahorita cerca de 8 pacientes para vivos relacionados, sí. Entre el Hospital Canseco y el HRI. Y en lista de espera tenemos muy poquitos, tenemos 4 pacientes en lista de espera para riñón, entre esos alguno que es cadavérico, que está en espera de un riñón cadavérico. Bueno, pues desde luego que la plática nos da para mucho tiempo más, doctora. Sin embargo, bueno, pues agradecemos el tiempo que nos brinda. Ya sabe, si va a tomar su licencia, ahí le preguntan que si quiere ser donante y entonces usted diga que sí, pero aparte platíquelo con su familia, ¿verdad? Es correcto, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Okay. Bueno, pues mis amigas y amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, les agradecemos que hayan estado con nosotros en su programa Mujeres a Bordo. Recuerden like y compartir, y estamos con ustedes, con mujeres extraordinarias que siempre hacen algo por nuestro Tamaulipas.